La Wii de aquí es solo para mí. ¡No! ¡Debes compartir! El grupo ha decidido que la Wii de GT King tiene que ser un bien universal. Y por ello queda sentenciado a compartir. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cutre YouTube. El capítulo de hoy ha sido supervisado y aceptado por los administradores del GT King Phoenix Team. Su build está en busca y captura por Cutre YouTube y parece ser que al final se ha encontrado. Se busca. Se busca la build del GT King Team, que por fin la tenemos aquí. Qué menos que contar la historia de dónde procede el grupo del GT King Team, que es como se llamaba en sus principios. Después evolucionó y ya diremos en qué terminó. Pues tanto su nombre como la carátula procede de homenajear al mejor TV Boss de todos los tiempos para mí, que es el Billing GT King, su famosa carabela negra en la que se inspiró el grupo, y después el Billing GT King Pro, que fue para mí el mejor TV Boss de los últimos tiempos, el llamado Santo Grial, porque ya no lo fabrican y todavía sigue dando guerra. Como veis, la carabela del grupo ha evolucionado como lógicamente ha pasado con el transcurso de los años. ¿Qué pasó en el grupo GT King? Pues uno de los integrantes del grupo se pasó al poder oscuro, el Darth Vader, como quien dice, que intentó corromper y meter mierda de tal manera que dividió al grupo, ya que se nombró a sí mismo como el que más sabía de todo, el Dios Supremo. Y llegaron los conflictos de la oscuridad del grupo. El grupo es mío y el GT King es mío y es encima de todo. Pero la unión, el grupo, la fuerza, hizo que como el ave Fénix, el nuevo grupo GT King Phoenix Team resurgiera de sus cenizas con más fuerza, unión y sabiduría que nunca, ya que, como bien dice su lema, el grupo protege. Y estos son los creadores de la build, los que más saben de coding, los que más saben de ROM, los que más saben de TV Boss, con creadores de addons muy importantes, así que desde Cutre YouTube solo puedo daros las gracias por ser tan grandes. Pues vamos con la build. He cogido un CODI de Play Store. El CODI tiene que estar limpio, o sea, directamente del Play Store. Me lo he bajado y ya está. Le doy a la ruleta. Lo único que voy a cambiar es el idioma, pero realmente no habría que hacer nada. Le damos a regional, lenguaje, y lo ponemos en español. Bien, os lo digo, un CODI limpio para instalar la build. ¿Vale? Le damos ahí, regional, 24 horas y ya me salgo. Y vamos a meter, nos salimos hacia atrás y vamos a otra vez la ruleta para que no os liéis. Y le damos a explorador de archivos. Añadir fuente, como siempre, pulsamos ahí en ninguno y ponemos la fuente del GT King y ahí la tenéis. Me van a matar los administradores del GT King, porque yo cuando instalo la build, esta magnífica build, cuando la instalo, simplemente instalo los motores, Elementum, Horus y a funcionar, porque
Los addons te los pide, los instala automáticamente cuando te metes, pero yo me he pasado. Me he querido asegurar tanto de instalarlo todo que lo he reinstalado 20 veces lo mismo. Pero bueno, ahí va. Le voy a poner King. Le damos a aceptar. Le damos a aceptar. Y nos salimos hacia atrás. Ya sabéis que le damos a addon, que como es la primera vez que instalamos la fuente, al darle a instalar desde un archivo zip, nos va a salir esto. Esto solo pasa cuando instalamos por primera vez una fuente. La primera fuente que instalamos en Kodi nos aparece de esta manera, si no, no nos aparecería. Y como está limpio, os tiene que aparecer sí o sí de esta manera. Pues le damos ajustes, orígenes desconocidos, pulsamos y le damos a que sí. Ahora, desde cualquier addon, desde cualquier repositorio, lo ponemos ahí, ya lo hemos puesto desde cualquier repositorio, ahora salimos un paso hacia atrás y ahora sí instalamos desde un archivo zip otra vez y ya nos aparece el nombre de la fuente que le hemos puesto, que es King. ¿De acuerdo? Le damos ahí a King y a repositorios. Y el repositorio del GTKing, por supuesto. Y hasta que no aparezca arriba el repositorio no hacemos nada. Pues ahora le damos a instalar desde repositorio. Y repositorio del GTKing. Vamos ahí. Muy bien indicado con las flechas. Addons de programa. Y GTKing Phoenix. GTKing Phoenix, que es para mí de la mejor build que hay ahora mismo. Le damos a instalar sin menospreciar a las demás, ¿de acuerdo? Todos hacen un gran trabajo en sus diferentes builds, pero yo llevo 4 o 5 años con ellos y para mí no hay nada mejor. Le damos a continuar, eso os aparece así. Le damos a build, menú, os tiene que aparecer ese cartel. Le doy a cerrar, ahí, y ahora estos son las 3 builds que hay. Nosotros vamos a meter la táctil. La táctil vale para cualquier dispositivo, sea tablet, sea móvil, sea un TV Box baratero, sea un TV Box que no sea potente, o aunque sea potente, da igual, ¿de acuerdo? La táctil sería para todo tipo de dispositivos. La Prime solo sería para TV Box y PCs, ¿de acuerdo? TV Box y PCs con mínimo Android S905 X4. Si no fuera bien con un Bontar X4 o un TX3, pues volveríais e instalaríais la táctil. Y ya la táctil es otro nivel para TV Box potentes, ¿vale? Es una build muy sofisticada, muy bonita, muy guapa y muy currada, pero solo para TV Box potentes. Así que, como lo queremos para todos, la Prime ya la meteré para agosto, así ya la subiré. Agosto, septiembre. Ahora vamos con la táctil, que es para cualquier dispositivo. Vale, le hemos dado y ahora instalar build. Le damos a instalar build y le decimos sí, instalar. ¿De acuerdo? En mi tablet, como es una tablet potente, tarda nada y menos. ¿De acuerdo? Tarda poquísimo. Vosotros tenéis paciencia, tarde lo que tarde. ¿De acuerdo? Una vez que la instala, le doy a aceptar y me echará. Me echará de Kodi y nos volvemos a... Ya sabía yo que el mono cabrón no podía faltar. ¡Qué cabrón el mono! Pues el mono haciendo la suya, ya entra la build, como veis ahí os pone sí, no toquéis nada, ¿de acuerdo? Mirar arriba a la derecha cómo está la build, tenéis que dejar que se asiente, ¿de acuerdo? Mientras vaya cargando cosas, como veis allí arriba a la derecha, mejor no tocar nada. Necesitas 1 minuto, 2, según el dispositivo, 3, 4, ¿vale? Según el dispositivo necesitamos que se asienten todos los motores, todos los addons, para después ir instalando todo, ¿vale? Pues ahora ya le doy que sí, arriba a la derecha ya se ha parado todo, instalo, ahora me sale el addon alfa, le doy a que sí, me va a dar error, no os preocupéis, a vosotros también, pero como vamos a ir instalando y reinstalando todo, al final por cojones va a entrar todo, así que ya os digo que me he pasado reinstalando los addons, etcétera. Pero bueno, más vale asegurarse. Bueno, pues nos vamos a ir a addons, que veis arriba, veis todas las pestañas, lo que pone deportes, TV Premium, PVR, buscador, addons, pues nos vamos a ir ahí, a donde pone la flechita. Addons. Si le damos, entramos directamente, pero si le voy a dar atrás, como veis, tenéis todas las categorías, todas las opciones que hay.
Pero en este caso entramos en addons y le damos a instalar desde repositorio. ¿Vale? Nos vamos a Kodi on repository, como indica la flecha. ¿Y qué es lo que primero instalamos en Kodi, en un Kodi normal? Pues instalamos el addon clientes PVR. Siempre es lo primero que hacemos, es lo primero que instalamos. IPTV simple client, sea en la build, sea en Kodi, es lo que instalamos, ¿vale? Ahí arriba tenéis la flecha donde indica no el dedo, la flecha de bajar, le damos y lo instala. ¿De acuerdo? Vosotros tendréis, si no sale, tendréis que darle con el cursor hacia arriba para que os salgan las opciones. Yo creo que sí os sale en el TV Box, pero si no saliera, ya sabéis, le dais para arriba y le dais a las opciones de descarga. Le damos a aceptar y ya descarga IPTV Simple Clean. Ahora, por favor, salirse como indican las flechas y las manos para que os salga después igual que a mí cuando entréis. Bueno, le damos hacia arriba, le damos a todas las flechas hasta que no te deje ninguna. Y ya le damos a la flecha de addons hacia atrás. Se puede salir directamente, pero hoy lo estoy haciendo así para que os salga exactamente igual que a mí. Ahora le damos a películas, le damos a tacones y te da la opción de instalar directamente el addon. Lo instalamos. Todo eso son accesos directos para que entréis, ¿de acuerdo? Para que quede bonita la build, entréis y directamente los accesos directos funcionarán. Le damos hacia atrás porque vamos a entrar en tacones, hacia atrás, como indican las flechas y las manos. Y ahora vamos a instalar Jellyfin, ¿de acuerdo? Un addon magnífico, le damos a que sí, lo instala, un addon exclusivo de esta build del GT King, que son unos cracks. Webcastor, responsable de este addon, al igual que la mala de la novela, una crack responsable de tacones. Pues le damos a TV Premium y vamos a instalar addon por addon, ¿de acuerdo? Le damos a que sí. Nos salimos hacia atrás porque hemos entrado donde indican la flecha, al siguiente, le damos a que sí, que son los addons de Chopo TV, muy conocido, que ya sabéis, y vamos a instalar todos, Babu, otro addon, instalar directamente, para después tener las opciones en directo. Da error, pero da error porque ya sabéis que este addon funciona con VPN. Le damos a Magellan, entramos, instalar, sí, nos salimos como siempre. Y seguimos, ahora instalamos Black Cat, le damos así y continuamos. Seguimos instalando addons, yo me quedo ya en Espada Dragao, podéis seguir instalando todos los addons que hay ahí, ¿de acuerdo? Todos los que hay en TV Premium, seguís y podéis instalar todos los demás, ¿vale? Yo para agilizar. Aún así se está haciendo el vídeo muy largo, pero prefiero que os quede claro. Nos vamos a PVR. TV en vivo. ¿Qué es este addon? Este addon, de acuerdo, tendréis que darle al cursor para arriba para que os salga esa opción. Y si tenéis una tablet, pulsar con el dedo, ¿vale? Porque está ahí de incógnito y le damos. Cuando pulsamos, ahora mismo no hay canales. Pero la build se encarga de vez en cuando de meter este tipo de canales de chucherías, piruletas, ya sabéis, tipo addons Babu, Espada Dragao, Phoenix Mask, todo ese tipo de contenido que sé que os gusta mucho. El buscador, pues el buscador, tenéis alfa, pues venga, vamos a darle a alfa, que nos entra fatal, le damos a entrar, a entendido, y ya nos da las posibilidades, así que en teoría está bien, pero después nos volveremos a asegurar. Balandro, un gran addon también, ya lo conocéis de sobra, ¿de acuerdo? Seguimos, nos volvemos hacia atrás, siempre como yo indico, podéis saliros de golpe, pero mejor así para que os salgáis exactamente al mismo sitio que yo. Le damos a ajuste, si le doy ajuste entro, pero le doy atrás, lo que quiero son las opciones que hay ahí, en la pestaña de ajuste, ¿veis? Esas son las opciones, pero si le doy ajuste entro. Pero yo lo que quiero son las opciones de ajuste, que son esas. Nos metemos en mantenimiento, como veis, hay muchas, pero nos metemos en mantenimiento, que es la que nos interesa para herramientas de limpieza, ¿de acuerdo? Semanalmente yo le he dado a cada inicio, vosotros podéis poner todos los días o como queráis. Hacia arriba, seguir la mano, que es un paso hacia atrás, y le vamos a dar herramientas de addons por asegurarme. Habilitar y deshabilitar addons, le doy ahí y le doy habilitar addons. Pues ya está, ya le he dado, volvemos a la flecha, volvemos a la flecha, volvemos a la flecha y volvemos a la flecha. Y ahora ahí, ¿de acuerdo? Y salimos al mismo sitio. Le doy a addons
y me meto dentro. Instalar desde repositorio. Add-ons, le doy a Add-ons y instalar desde repositorio. Y vamos a reinstalar otra vez todo, porque soy muy pesado y quiero asegurarme. Al repositorio Balandro me meto, a ver qué tal. Me meto al repositorio Add-on y veo que está activado. O sea, perfecto. No hago nada. Le doy a Add-ons y instalo Balandro. ¿Veis? Así como se instala el add-on Balandro, pone activado, perfecto. Voy a ir rápido porque esto es muy largo. TV Chopo, repositorio. Le damos al repositorio, veo que está activado, perfecto. En teoría están todos activados. Y veo que A3 Chopo está activado, pero mi tele no. Pues le doy a mi tele y lo activo. Me lo descargo, bajo, otra vez, flecha. Voy a ir muy rápido, ¿vale? Vosotros le dais al pause porque si no se hace pesado. Le doy al complemento Alpha Update Helper, activado. Le doy a add-on de vídeo y veo que Alpha está activado, ok, el repositorio activado, y le doy a Git Add Repository, ¿vale? Un complemento repositorio de Alpha que viene muy bien, le damos otra vez hacia atrás. Ahora Magellan, le damos al repositorio add-ons, vemos que está, le doy a add-on de vídeo, Magellan activado, vale, perfecto. Me salgo, tacones, add-on de vídeo, le doy a tacones porque veo que no está ahí activado, pero por si acaso me lo descargo otra vez. Por eso he dicho que voy a ser muy pesado, descargando siempre un add-on tras otro. Bueno, nos metemos en Elementum repositorio, importantísimo, add-on de vídeo, importantísimo, Elementum, y lo descargamos. Perfecto, ahí aparece activado. Esperamos a que salga Elementum Bull, como siempre, esperamos unos segundos, según el dispositivo tardará más o menos, y le damos a que sí. Le damos a que sí, la flechita siempre me estoy saliendo perfectamente. Cuando estoy solo salgo enseguida para atrás sin mirar miramientos, pero aquí lo hago así. Veo que Elementum Bull está activado y que Elementum repositorio está activado. ¿De acuerdo? Seguimos quitando el repositorio, me meto a ver lo que hay. Veo que no me interesa. Repositorio dado, le vuelvo a dar, me lo vuelvo a descargar por si acaso. Ya os digo que me he pasado asegurándome activado, pues ya me salgo hacia atrás. Y metemos ese add-on que está activado, ese repositorio, add-on de vídeo. Vemos que está activado, nada, y de aquí no me interesa nada. Me salgo hacia atrás. Y ahora nos vamos a resolver URL Run repositorio, muy necesario para ciertos add-ons. Metemos smrlink, lo descargamos, aceptar, todo para que os quede perfecto. Activado, pues nos vamos. Vemos que está activado RS repositorio resolver URL, pues nos salimos hacia atrás. Me voy a meter en mi chat repository y le damos a repository. Ahí no me interesa, creo que nada. No me interesa nada, volvemos hacia atrás. Add-on de vídeo, le damos a add-on de vídeo. Y aquí sí me interesa todo porque es lo necesario para Baboo. ¿De acuerdo? Estos motores son necesarios para Baboo. Me meto en mi chat repository, en add-on de vídeo, smrlink tester, aunque ya lo hemos descargado, pero bueno, nos aseguramos y lo volvemos a bajar. Está aquí el client mode, que es el reproductor de vídeo de Baboo. Le damos y a herramientas. Y nos salimos hacia atrás. Ya tenemos los tres necesarios. No necesitamos nada más de aquí. Y nos volvemos hacia atrás. Yo creo que ya está todo. Ah, hombre, ahora viene más importante. Asegurarnos de nuevo de todo add-on de programa. Phoenix. Instalamos, aceptamos, aunque lo hemos descargado. Ya os digo que me he pasado asegurándome. Pero nosotros vamos a descargarlo todo. Horus, importantísimo. ¿Vale? Después iremos motor por motor configurándolo. Sea Elementum, sea Horus y sea FanTester. Le damos a donde vídeo. Tacones otra vez. Lo volvemos a reinstalar, aceptar. Es que ya os digo que como no me fiaba, quiero que funcione todo. Hace Stream Channel, otro gran add-on.
Alfa. Ya os digo, restaurando, se estarán echando las manos a la cabeza los administradores de la build, diciendo qué burro, qué bestia, vea, esto ha venido así, me ha dado por ahí. Así que prefiero asegurarme y así me ha salido. Ya os digo que para mí jamás haría tanto para IP, pero hay que hacerlo, lo he hecho por vosotros, así que os va a funcionar sí o sí, seguro, ya os lo digo yo. Fantester, muy necesario también, aceptamos. Como veis están todos los motores aquí dentro de la build y con esto os va a funcionar todos los accesos directos, ¿de acuerdo? Todos, absolutamente todos. Vamos a configurar YouTube, ¿de acuerdo? Todos los accesos directos de la build os va a funcionar perfectamente. Aunque después lo vamos a añadir a favoritos para que veáis cómo se hace, simplemente para que veáis cómo se hace, os va a funcionar todo. Sin necesidad de favoritos. Pero bueno, por si acaso, ya os enseñaré cómo añadir los addons a favoritos. Como veis pone en YouTube actualización disponible, pues me meto en YouTube y le doy a lo que señala la flecha, que es para ver, como veis ahí pone una actualización 7.1.6, que es la última actualización. Pues le doy y pone arriba addon actualizado. Pues ya está. He instalado todos los addons, me salgo bien, como os he indicado, y para apagar siempre le damos a apagado y forzar cierre de Kodi, porque aquí sí se cierra bien, y lo he hecho porque he instalado muchas cosas. Vuelvo a entrar para que la build asiente todo lo que he instalado, ¿vale? Por eso me he salido. Vuelvo a entrar en la build. Como veis es un pedazo de build, el curro que se pegan los del grupo del GT King Phoenix es increíble, para que disfrutemos gratuitamente de su trabajo sin ningún ánimo de lucro. Eso que quede claro. ¿Tú también, Lilo, dando por culo? Vaya tostonazo de episodio, Toño. Pues sí, dando por culo. Como veis en Videoteca tendríamos la opción de favoritos, ¿vale? Pues nos vamos a addons, nos metemos dentro, addons. Sería addons, mis addons, como siempre, ¿vale? Y arriba a la derecha, mis addons, como veis cómo hace la limpieza automática, ¿de acuerdo? Porque hemos puesto en herramientas de limpieza que fuera así. Nos metemos en mis addons porque vamos a añadir a favoritos y a configurar todos los motores. Le damos a todos y vamos a ir añadiendo los addons que queramos a favoritos y configurando los motores como Elementum, Horus y Fantester. ¿Veis? Esto me ha salido porque sí, pues le doy a que sí. Cuando salga un cartel de tal, pues sí. Ahora vamos a añadir los addons de Chopo a favoritos, pulsación larga, y añadimos a favoritos en los dos, ¿de acuerdo? Pero para que lo tengáis en favoritos, pero tenéis un acceso directo como habéis visto. Nos vamos a Magellan y hacemos lo mismo. Lo estoy haciendo para que sepáis cómo, ¿vale? Pulsación larga y añadir a favoritos. Aquí pulso y entro. Y le doy a la ruleta y veo cuál es la última actualización. Pues le voy a dar a la del GT King. ¿Vale? Y me pone activado, addon actualizado. Y a ver si así ya no da por culo. Le damos pulsación larga y añadimos a favoritos en tacones. Lo mismo en espada dragado. Los que queramos, ¿de acuerdo? Tener en favoritos. Pero recuerdo que tenéis los accesos directos. Los accesos directos que funcionan igual. Os estoy añadiendo a favoritos para que veáis que después salen favoritos. Bueno, a ver si van llegando los motores. Y aquí ya llegan los motores. Primero, pulsación larga y ajustes en Elementum, perdón. Le damos a ajustes, nos vamos a BitTorrent, tamaño del buffer, le vamos a poner 25. Yo toda la vida lo he hecho así y nunca me ha dado problemas Elementum. Le doy a 100 y hecho. 25 y 100. Y le doy a aceptar. Bien, pues seguimos hacia abajo y ahí tenemos Fantester, pulsación larga y ajustes también, y en Player le damos a esa pestaña de preguntar OK para que nos dé la opción de elegir los 3 motores que tiene Fantester. Fantester tiene 3 opciones, 3 motores, y le damos a esa pestaña para tener esas opciones. Le damos a aceptar y ahora nos vamos a Horus, importantísimo, pulsación larga y ajustes, y la pestaña de reproductor externo hay que tenerla siempre pulsada
¿Para qué? Para que tire de haces que lo tenéis que instalar en el dispositivo. Es la única aplicación que debéis instalar por vuestra cuenta en el dispositivo. AceString. Le damos a aceptar. Tenéis que tener AceString, ¿de acuerdo? Porque hay muchos addons que tiran de AceString, así que tenéis que tenerlo, instalarlo en el dispositivo. Así que vamos siguiendo buscando. Creo que no me falta. Mira, TMDB Helper, pulsación larga, y añadimos a favoritos, que nos viene muy bien como buscador, ¿de acuerdo? Añadimos a favoritos para buscar lo que queráis. Y ahora sí, nos salimos hacia atrás, le damos ahí para salirnos bien, para tener las mismas opciones que yo. Os salga exactamente lo mismo. Nos iríamos a Videoteca, que es donde están los favoritos, y ahí le doy a favoritos y tendríamos todos los addons que hemos añadido a favoritos, que ya os digo que no hace falta porque tenéis los accesos directos, pero bueno, nunca se sabe. Repaso, por ejemplo, en películas para comer palomitas. Él nombra las palomitas y sale el cabrón de las palomitas aquí dando por culo. Pues seguimos y como veis ahí siempre los accesos directos funcionan perfectamente, ¿de acuerdo? PVR ahora mismo no hay contenido, pero como son unas bestias descomunales los del grupo, lo han actualizado para que veáis después cómo hay contenido. Y se hace exactamente como lo estáis viendo, como lo hemos hecho antes. En televisión en vivo, y ahí nos metemos arriba en el centro, pulsamos para que nos aparezcan las opciones. Y una vez instalada la GUI, ¿hay que hacer algo más? Pues de vez en cuando vendrá un parche de actualización. Vamos a hacer una actualización para que veáis cómo se hace. En el momento que metáis la GUI no hay que hacerla, ¿de acuerdo? Porque siempre irá con la última actualización. Le daríamos a GUI cuando llegue un parche que ya os avisará la GUI, y si no os avisaré yo. Y esto es lo que hay que hacer cuando llega un parche. En este caso, como nuestra GUI es la táctil, nos meteríamos en táctil. Y como veis, ahora cuando cargue abajo pone parche GTKing. Pues le damos y se actualiza la build y nos echará. Tenéis que esperar porque a veces tarda según el dispositivo. Te sale y le damos instalar parche. Se actualiza y nos echa. Le damos a aceptar para que nos eche y cargue bien a la hora de entrar. Volvemos a entrar y este es el paso que hay que seguir para habilitar todos los addons. Y ya estaría la actualización hecha. Muy sencillo. De hecho, yo hacía años que no actualizaba, que no instalaba la build porque simplemente actualizaba y ya está. Pues nos iríamos a ajustes como antes. Ajustes. Y ahí nos meteríamos, me he metido sin querer, en las opciones de ajustes. Mejor dicho, está entrando el parche. Las secciones de ajustes, nos metemos en mantenimiento. Eso siempre después de instalar el parche, claro. Hacemos este proceso. Está tardando un poco porque está incorporando la actualización. Bien, así aparecería. Ahora cambiamos la imagen. Que nos meteríamos, como hemos visto, en mantenimiento. Y una vez que nos metemos en mantenimiento nos saldrá así. En herramientas de addon. Que sepáis que si le damos ahí arriba podemos cambiar la visualización. ¿Veis? Es lo mismo, pero de diferente manera, por carpetas o como a mí me gusta, así en columna y ya está. Le damos a herramientas de addons, habilitar, deshabilitar addons y le damos a habilitar todos y ya tendríamos la build actualizada. ¿De acuerdo? Nos salimos hacia atrás y así es como se actualiza la build cuando venga una actualización. Y recordad que cuando se instala por primera vez la build no es necesario instalar ningún parche porque va siempre con la última actualización. Nos metemos en PVR, en televisión en vivo. Como veis le damos ahí al centro donde se dije antes y como veis ahora no hay nada. Le damos y no hay nada. Pero como son unas bestias han decidido así, pues toma, ahora sí va a haber. PVR, televisión en vivo. Y ahora le damos y sí va a haber contenido necesario VPN, ¿de acuerdo? Depende de lo que tengáis contratado. Pues esto es todo. Yo simplemente soy un intermediario que ha tenido la suerte de publicar en su canal esta magnífica build. Detrás hay un equipazo, el GTKing Phoenix Team. Son unas bestias descomunales, o sea, se han puesto en bandeja una build donde no tenéis que hacer nada, donde se actualiza todos los addons automáticamente, donde te
están los 365 días del año trabajando para que esto funcione siempre perfectamente, y lo hacen de una manera gratuita y altruista. O sea, es que más no se puede pedir. Así que lo único que se puede estar es muy agradecido al equipo del GT King Phoenix Team por su grandísimo trabajo. Así que hasta aquí hemos llegado. Esto no es un adiós, es un hasta luego. Voy a desaparecer 2 o 3 meses. Mi apoyo, como siempre, a todos los agricultores, a todos los ganaderos, a todos los transportistas, a todo aquel pequeño autónomo que está sufriendo para pasar mes a mes. Mi admiración por cada uno de ellos, que son los que sacan esto adelante. Y a ver si limpian las cañerías y las cloacas de este país, que está saturada de mierda. Y les dedico esta canción. pero siempre desde el humor. Ahora sí, me despido con el lema del canal. Habrá muchos canales de Cody, con más contenido, con menos contenido, pero ninguno con la guasa que yo tengo. Ya sabéis, ayudar porque sí, sin recibir nada a cambio. Un abrazo y hasta el siguiente episodio. No es un adiós, es un hasta luego. Nos vemos.